Bueno, tenemos mucho para analizar en esta jornada que recién comienza. Enseguida nos vamos a ocupar sobre el tema de los mercados. Vamos a hablar también del dólar. ¿Qué pasa con el dólar oficial? Si se va a mover o no en esta jornada. ¿Qué pasa también con los precios en el corto o mediano plazo? ¿Va a tener incidencia esto? Bueno, mucha incertidumbre, por cierto. Los comerciantes, desde que conocieron el sábado de la noticia, hoy no saben si vender o no saben qué precio ponerle. Bueno, pero les vamos a preguntar a los especialistas cómo ven esta crisis política y económica que está viviendo la Argentina y si tienen a lo mejor alguna alternativa de cómo se sale, ¿no? José Simonella y también Julio Perotti con nosotros para, bueno, darnos la visión económica y política. Dos grandes especialistas que están con nosotros hoy y le damos las gracias por estar. ¿Cómo les va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buen día. ¿Se sale de una situación crítica en la economía con un cambio de ministro, con un cambio de nombre? Claramente no. Esta es una crisis política con fuerte impacto sobre la economía, pero es una crisis política de dimensiones. No voy a hablar de política porque está quien sabe, digamos, pero sin lugar a dudas esto no despeja la problemática política. Es simplemente el nombramiento de una ministra 30 horas después que había renunciado el ministro, donde hubo una danza de nombres y una danza de candidatos para ocupar diferentes cargos en el gabinete, una ministra puesta por un tuit, ni siquiera por una conferencia de prensa, una ministra estratégica, donde además con Guzmán renunciaron todos los subsecretarios. Esto quiere decir que hasta ahora no tenemos ni ministros ni subsecretarios. El Ministerio de Economía está desmantelado, políticamente hablando. Entonces, digo, diferente hubiera sido si esta ministra hubiera estado nombrada horas después de la renuncia de Guzmán, si se hubieran quedado algunos subsecretarios en la transición, si hubiera tenido una conferencia de prensa con un lado el presidente y con otro lado la vicepresidente. Digo, eso hubiera generado posiblemente o habría dispersado algunas dudas que hoy existen. Hoy hay muchísima más incertidumbre que el viernes. Hoy la incertidumbre está impactando muy fuerte, pero como decías recién, no solamente en el dólar, que ya el fin de semana se lo veía a 2.80 en el dólar cripto, digamos la posibilidad de comprar y vender criptomonedas y hacerte de dólares, sino fundamentalmente en la economía real. Hoy nadie sabe si va a cerrar, o sea, hoy nadie va a cerrar un negocio, hoy nadie va a hacer una venta importante, hoy nadie se va a desprender de un bien que tiene por miedo a después no poderlo reponer. Prefiere perder una venta y no los bienes o el capital que tiene. Así que es un día muy complicado, donde el jefe de gabinete dijo que esta tarde, si termina la documentación, asumiría como ministra, en potencial incluso. O sea que la verdad que es un muy mal día para calmar las expectativas y este nombramiento. Lástima por la ministra, digamos, que ha tenido que poner el cuero en esto, y por todos los argentinos que también se nos siguen yendo los días, sigue aumentando el dólar, sigue aumentando las presiones inflacionarias, sigue aumentando la incertidumbre. Julio, ¿qué lectura se puede hacer con respecto a la renuncia de Guzmán en el mismo momento en el que se desarrollaba el acto de Cristina Fernández de Kirchner en Ensenada? Y por otro lado también la intervención de Estela de Carlotto, que dijo que se comunicó por teléfono con Alberto Fernández porque dice que la prioridad es la patria, digamos. Mira, empecemos en el origen de todo esto. El origen en realidad es muy anterior a Guzmán. Claro. El origen de la pelea, de la disputa, es la decepción de Cristina Fernández de Kirchner, porque creyó que en el inicio de la gestión de quien era su hombre puesto en el gobierno, ella iba a poder resolver sus causas judiciales, cosa que no ha ocurrido. Al contrario, a algunas se le complican cada vez más, por eso atacan a la Corte, pero eso fue lo que detonó la crisis política fuerte. Luego el acuerdo con el Fondo Monetario, un acuerdo que se lo votó la oposición, porque no lo votó el oficialismo, una cosa absolutamente inédita. Un presidente respaldado por la oposición y le dio la espalda a su propio bloque. Eso profundizó la crisis. Luego Cristina fue sobre los movimientos sociales, lo que hemos escuchado en los últimos discursos, tal cual, y terminó de poner esto en una situación ya de tensión extrema. Primero fue por Culfas, logró la caída de Culfas, iba por Guzmán, va a ir por Claudio Moroni en cualquier momento, el ministro de Trabajo, no lo quiere, pero además de que no lo quiera por alguna cuestión personal, y porque además a Guzmán le achaca haber sido concesivo en la negociación con el Fondo Monetario Internacional, lo que quiere es socavar la base de sustentación de Alberto Fernández. Hoy
tenemos un presidente mucho más débil que el que teníamos el viernes, pero muchísimo más débil. La figura presidencial en Argentina ha quedado, pero bajo el último subsuelo, en el último de los infiernos del Dante. La figura presidencial, vamos a necesitar que en la elección del 23 venga alguien que tenga mucho peso, mucha energía, que regenere las expectativas. ¿Qué se manejó durante todo el fin de semana, ese domingo de locos que tuvimos? La solución inicial, la hipotética sobre la que se hablaba era regenerar volumen político en el gobierno. Por eso se hablaba de Sergio Massa como o un jefe de gabinete o un superministro, como el Caballo de los 90, ¿se acuerdan? Sí. Massa había hablado de esto con Alberto Fernández, los 2 viajes al exterior que compartieron, primero a Estados Unidos, después a Alemania, y durante todo el fin de semana estuvo operando eso. Finalmente, por alguna razón que no conocemos, evidentemente esta charla de Alberto con Cristina debe haber sido decisoria. Uno tendería a suponer que Cristina no lo quiso Massa, porque si a Massa le iba bien, ¿qué íbamos a tener? Un potencial candidato del peronismo para el 23. Y por ahora la candidatura la quiere tener ella, aunque después discutiremos si eso es posible. Sí, parece bastante esquizofrénico, te completo esto. ¿no? Y de esa hipótesis de máxima de regenerar un gabinete, terminamos la elección de una ministra que era una secretaria, era de segundo grado, que manejó las cuentas de la provincia de Buenos Aires, cuyo único mérito en los últimos tiempos es haber sido la que le recortó la coparticipación a la ciudad de Buenos Aires. Claro. Y hasta ahí llegamos. Pero bueno, parece que es la única que quiso agarrar, ¿no? Porque el fin de semana hubo varios que estuvieron ahí. Yo también podría haber agarrado, pero digo, cualquiera de nosotros lo podría haber hecho, pero sería un acto de irresponsabilidad. Seguro. Pero bueno, hay que ver cuál ha sido sobre ella la incidencia de Cristina, el compromiso seguramente de Cristina, Wanda, que yo te banco. Claro, viene por ahí.